Hidroaviones. Flotando como un negro monstruo marino, este es el único ejemplar que se construyó del Blumenfors 238. Un gigante notable en muchos aspectos, principalmente porque fue el mayor hidroavión alemán de la guerra y en aquel momento el hidroavión más grande del mundo. Representaba la cima de la perfección para sus fabricantes. Si la guerra no hubiera terminado cuando lo hizo, el Tercer Reich podría haber lanzado cientos de esos enormes aviones sobre el cielo de territorio aliado e incluso podría haber alargado el azote de la guerra hasta las seguras costas de América del Norte. Los hidroaviones gigantes ofrecieron al Tercer Reich un enorme radio de acción y la posibilidad de transportar una gran carga útil. Podrían haber incluso compensado su escasez de grandes navíos de combate y de otros buques de superficie. Trabajando en coordinación con los submarinos para abastecerles de combustible, hidroaviones como el enorme 238 y su primo más pequeño, el 222 Viking, hubieran podido incluso llegar a las costas de Estados Unidos en misiones de bombardeo, elevando la moral, tan necesitada ya por entonces, de los que se encontraban en la retaguardia. El 238 nunca llegó a América, pero sí lo hizo otro mastodóntico hidroavión alemán 15 años antes. En 1929, el Dornier Do-10 era el avión más grande del mundo. El proyecto favorito del profesor Cornelius Dornier tenía 12 imponentes motores, 6 tractores y 6 impulsores. Los mecánicos accedían a ellos a través de unos pasadizos situados dentro de las inmensas alas. La supervisión y sincronización de los motores era una función más propia de mecánico naval y un trabajo muy exigente que requería varios hombres. Se le contemplaba como un competidor de los grandes transatlánticos. Era otra forma de ir regularmente de un país a otro para los viajeros acomodados, observando el mundo por encima del mar en lugar de sobre él. Hasta 60 pasajeros serían mimados en medio de un inmenso lujo, atendiendo cada uno de sus caprichos, mientras la tripulación pilotaba este enorme avión a través del Atlántico, haciendo una escala intermedia al este de África. Antes de que Cornelius Dornier consolidara su reputación con aviones convencionales, trabajó en la compañía de dirigibles Zeppelin, que más adelante construyó el Hindenburg, un dirigible que transportaría el mismo número de pasajeros, pero mucho más lentamente 7 años después. A su llegada, escasamente 10 años después de la Primera Guerra Mundial, esta invasión de un antiguo enemigo fue bien recibida por los norteamericanos. Pero había antiguos aliados en Europa que estaban preocupados por el potencial del Do-10. Aunque en realidad era un avión de pasajeros y nunca podría sustentar capacidades agresivas, se convirtió en el símbolo del resurgimiento alemán tras las cenizas de la Primera Guerra Mundial y un renacimiento de la envidiada tradición de su ingeniería. Algunos incluso especularon que si 60 personas podían volar a través del Atlántico con lujo asiático, entonces quizá varios cientos podrían hacerlo en condiciones más austeras. Y posiblemente eso podría tener aplicaciones militares. Otra invasión pacífica de las costas americanas ocurrió en 1931. Esta vez fueron los italianos, llegando con una flota de catamaranes volantes, quienes demostraron nuevamente que el Atlántico podía ser cruzado usando una ruta similar a la de los alemanes. 2 años después repitieron su hazaña, pero esta vez llegando desde el norte. Naturalmente las dos eran misiones de buena voluntad. Después de todo, Italia había sido aliada de Norteamérica en la Primera Guerra Mundial.
El gigantesco Do-10 tuvo su predecesor en el bimotor Dornier llamado Wal o ballena. Aunque mucho más pequeño, era muy parecido a su gran hermano mayor, a pesar de que el Wal solo podía transportar a unos 10 pasajeros. Una de sus funciones era actuar como avión postal, llevando correo y paquetes de un continente a otro de forma rápida y regular. El Wal fue diseñado inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, pero debido al Tratado de Versalles nunca se completó. De hecho, fue una compañía italiana que trabajaba asociada a Dornier la que acabó el primer Wal en 1923. Más tarde, fue construido en Alemania y también en Japón, Holanda y España, que lo utilizó en el famoso RAIF de Ramón Franco, el Plus Ultra. Fueron fabricados más de 300 de esos formidables hidroaviones en canoas antes de que cesara su producción a mediados de los años 30. Algunos, como el que vemos partir del este de África, fueron los pioneros del correo aéreo transatlántico a Brasil. Claro que un avión de su tamaño nunca tuvo ni el alcance del Do-10 ni la seguridad de los 12 motores. Sin embargo, se arriesgaron volando hacia América del Sur, amerizando para repostar combustible de barcos cisternas situados en medio del Atlántico. Estos barcos eran construidos especialmente como soporte de las misiones transatlánticas de los Wal. Los pilotos se referían a estas paradas como el doble repostaje. Mientras se llenaban los tanques del Wal, la tripulación también tomaba algo fuerte. Había solo unos pocos barcos cisterna disponibles para esta misión y uno estaba siempre de servicio durante 12 meses. Eran una pequeña mancha en el vasto océano. Se requería una navegación precisa, puesto que era literalmente el cordón umbilical para la tripulación del Wal. Después de que el piloto atracaba su hidroavión en la rampa del barco, una grúa lo izaba rápidamente a bordo para revisarlo y repostarlo. Es interesante resaltar que su conexión con la marina era tan fuerte que a los Wal de diferentes tamaños se les denominaba por su tonelaje. Este es un modelo de 10 toneladas, el mayor que se construyó. El Wal, al igual que cualquier otro hidroavión, consumía gran parte de su preciado combustible al desarrollar la potencia máxima necesaria para despegar y levantar el avión del agua. Para mitigar este problema, los barcos auxiliares estaban equipados con una catapulta de aire comprimido. Una vez habían repostado y terminado las reparaciones, la catapulta neumática construida por Heinkel lanzaba al aire las 10 toneladas del avión en solo 2 segundos. En 1934, Lufthansa operaba regularmente a lo largo del Atlántico Sur. El sindicato Cóndor, tal como se le denominaba, fue el primero en abrir el continente entero para los europeos. Durante esa época, utilizó 5 hidroaviones y 2 barcos cisterna. En total, se realizaron más de 320 vuelos transatlánticos, perdiendo solamente un hidroavión. Al final, el servicio quedó interrumpido por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Aparte de ofrecer un eficiente servicio postal transatlántico, se demostró que también era posible que los hidroaviones enlazaran con pequeños barcos auxiliares en medio del Atlántico, doblando así la autonomía potencial del avión. El primo hermano del hidrocanoa es el hidroplano. A veces, a un avión convencional terrestre como este Junkers Ju-52 de transporte, se le cambiaba simplemente el tren de aterrizaje por 2 flotadores para operarlo desde el mar. En los días anteriores a la guerra, cuando la mayoría de las pocas pistas existentes no eran más que campos de hierba, la suave superficie sin límites del agua en calma proporcionaba una alternativa adecuada para las ciudades con buenos puertos. En 1933, Alemania se recuperaba de la humillación de Versalles. Su población había sido tentada con una nueva ideología que ofrecía devolver a la nación su pasado esplendor. Pero el precio fue la subordinación total a un hombre y al partido que él regía. Durante las concentraciones del partido, se exhibió la tecnología de las nuevas armas, pero centrados en aire y tierra, descuidaron el poder marítimo de Alemania, que aún estaba en pañales.
Los italianos sí tenían una armada importante y ya habían desarrollado hidroaviones para el reconocimiento marítimo de apoyo a su flota. A diferencia de los italianos o de los japoneses y americanos que habían seguido la misma línea, los diseñadores alemanes prefirieron hidroaviones con flotadores bajo las alas para el servicio de reconocimiento naval. Unos cuantos Heinkel HE-60 fueron el soporte de la limitada flota alemana. Algo mejor fue el Arado AR-95. Su primer vuelo lo realizó en 1936 y continuó en servicio hasta 1944. Observando los bajos del fuselaje, se puede ver la ventaja que los hidroaviones de flotadores tenían respecto a sus primos, los hidrocanoas. Los torpedos son más fáciles de transportar y se disparan con mayor precisión cuando se largan desde la posición central. Aviones como el AR-95 se podían adaptar rápidamente para el lanzamiento de los torpedos, añadiendo el soporte y el sistema de eyección. Cuando este equipo no se iba a utilizar, era muy sencillo guardarlo en tierra, reduciendo así el peso total del avión. Ingeniosos dispositivos como este convertían a un simple biplano, como el Arado 95, en un peligroso corsario. El siguiente paso era cargar el torpedo de 700 kilos. El 95 podía llevar una gran variedad de armamentos, incluyendo bombas, cargas de profundidad y minas. La carga útil total era pequeña comparada con otros aviones, pero un proyectil bien colocado podía ocasionar más daño que muchos fallando el blanco. El 95 no tuvo demasiado éxito. Compitió con un diseño de Fischler que demostró tener mejores prestaciones. El 95 fue relegado a la exportación hacia países como Turquía y Chile en dos versiones, hidroavión y avión convencional. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el pedido de los turcos no fue servido enteramente. La Luftwaffe, deseosa de incrementar su fuerza numérica, lo incautó. Principalmente se utilizaron como aviones de entrenamiento, volando a menudo con armamento de escuela para que los pilotos adquirieran experiencia en el lanzamiento de torpedos. Algunos 95 alcanzaron a tener una actuación bélica limitada, patrullando las zonas costeras del Mar Báltico, esforzándose en asegurar el dominio alemán en la región. Tal vez el mejor servicio que el 95 prestó al Tercer Reich fue el allanar el camino de lo que se esperaba que fuera el biplano de mayor éxito de Arado, el AR-195, un avión preparado para una misión muy específica en el mucho tiempo esperado portaaviones alemán, el Graf Zeppelin. Ciertamente, las cualidades de manejo de este avión pequeño y fuerte tuvieron mucho que ver en una decisión de tanta importancia. Si el biplano de Arado de la primera época no tuvo éxito, su primer monoplano, diseñado para desempeñar casi la misma misión, ciertamente lo tuvo. El 196 adoptó muchas de las características del 195 y se probó al principio con diferentes configuraciones, incluyendo una con un solo flotador que sostenía el avión desde la posición central, con la ayuda adicional de dos pequeños flotadores en las alas para mantener la estabilidad. En las pruebas y probablemente como resultado del impacto del amerizaje, el pesado motor se desprendió de la bancada. Esto podría haber ocasionado a la tripulación momentos terribles, pero afortunadamente solo subrayó los peligros adicionales a los que se exponen los aviadores navales. Estos hombres tienen poco tiempo para pensar y escasamente el suficiente para reaccionar.
Al romperse los soportes del motor, también se rompieron las conducciones de combustible. El carburante cae en cascada sobre los cilindros calientes del motor refrigerado por aire, produciendo una situación mortal en potencia, de la cual los tripulantes pudieron escapar con mucha suerte. Los fallos son frecuentes en el amerizaje. El hecho de que este avión sobreviviera al fuego es un testimonio de lo realmente resistentes que eran los 196. Fue su sólida construcción la que motivó que el 196 fuera adoptado como el hidroavión estándar al principio de la guerra, siendo embarcado en la mayoría de los acorazados capaces de transportar un avión. Jugaron un papel importante en las tareas de observación y ataque ligero. Cuando cesó la producción, más de 400 196 habían sido construidos. En el momento culmen de la fabricación de este arado, se contrató trabajo en la Fokker de Holanda y otra fábrica en Francia que, como países ocupados, fueron obligados a ayudar a Alemania en su esfuerzo bélico. Durante la época que precedió al estallido de la guerra, Alemania se había concentrado enormemente en el desarrollo de la flota de submarinos. Los legendarios U-Boot, que patrullarían más tarde el Atlántico, devastando las líneas de abastecimiento británicas con América. Fue un intento de someter a las islas mediante el hambre, algo que estuvo a punto de ocurrir. Sin embargo, el Tercer Reich poseía algunos acorazados. Buques como el Bismarck, el Tirpitz o el Scharnhorst eran fundamentales y durante los primeros tiempos de la guerra causaron a Gran Bretaña considerables problemas. Pero la Royal Navy tenía un tipo de navío que no poseía Alemania, el portaaviones. En realidad, Alemania había encargado uno que se hubiera llamado Zeppelin y en 1937 incluso transformó el vapor Griffen en banco de pruebas. El Griffen disponía de una pequeña catapulta que era menos sofisticada que la que usaba el Wal en el Atlántico Sur. Pero bastaba para que un avión ligero como el Fiesler Storch Cigüeña pudiera probar los conceptos necesarios en la construcción de un portaaviones totalmente operativo. De forma gradual, la catapulta se tensa cuando el avión es remolcado hacia atrás mediante un cable en la cola. Cuando está totalmente tensada y el piloto tiene las suficientes revoluciones, la catapulta se suelta lanzando al aire a la pequeña cigüeña. Física elemental, pero muy necesaria para una nación que a finales de los 30 carecía de experiencia previa en portaaviones y con enormes deseos de poseer uno. La elemental cubierta de vuelo del Griffen no era más ancha que el casco del barco, lo que hacía que la maniobra del piloto para situar el avión durante la aproximación fuese muy difícil. Observen lo cerca que la rueda izquierda queda del borde de cubierta. Un exceso de compensación, sobre todo en el último momento, podía causar un desastre, incluso con la lenta y liviana cigüeña que con viento fuerte de cara podía casi flotar. Los límites de este tipo de pruebas estaban restringidos por la anchura de la cubierta. Se dispusieron fondos para ampliar la cubierta de vuelo del Griffen, al menos lo suficiente para dar al piloto un margen de error durante los aterrizajes con fuerte mar. Una especie de inversión dadas las circunstancias. Este trabajo preliminar dio al menos a los ingenieros y pilotos alemanes alguna experiencia acerca de las necesidades de un portaaviones en una época en que no podían obtener esa información de ningún otro país y cuando, además, no tenían ningún portaaviones propio.
Aunque a estas alturas estaba ya muy avanzada la construcción del Zeppelin, quedaba lejos su terminación y los datos técnicos eran esenciales. Con todo, los aterrizajes forzosos en el mar eran inevitables, así que los ingenieros alemanes estudiaron la forma de que los aviones y sus pilotos pudieran sobrevivir a tales incidentes. Estudiaron varios tipos de balones de inflado rápido que proporcionaran al avión la suficiente capacidad de flotación para que no se hundiera totalmente, dando así al equipo de rescate la posibilidad de recuperarlos. Estos balones estaban estratégicamente colocados respecto al centro de gravedad del avión y podían ser hinchados en cuestión de segundos después de que el avión hubiera caído al agua. También se probaron equipos similares para la seguridad de la tripulación. Ninguno de estos aviones hubiera equipado al Zeppelin, sino más bien un Arado 195 modificado, derivado del 95 original, habría sido utilizado para tareas de observación y ataque. Esta es una maqueta de este avión sometida a pruebas en un tanque de experimentación, una manera de extraer consecuencias sin arriesgar. Sucedió que el Zeppelin, aunque terminado, nunca llegó a ser puesto en servicio y jamás abandonó el Báltico. Al final de la guerra, los rusos lo apresaron y lo remolcaron hacia un puerto soviético. Un triste destino para el que fue el orgullo de la Marina alemana. Se hundió antes de llegar sin haber combatido nunca. Los otros dos aviones que podrían haber equipado el Zeppelin eran versiones navales del Messerschmitt 109 como caza y el Junkers 87 Stuka como bombardero en picado. Ambos hubieran sido dotados con ganchos de frenado para la cubierta del portaaviones. Si el Zeppelin hubiera salido del Báltico, esos aviones podrían haber ocasionado estragos en el Atlántico, tal como sucedió en septiembre de 1939, cuando realizaron exactamente las mismas misiones sobre los cielos de Polonia. A medida que la guerra progresaba en el frente del Este, un país tras otro iban cayendo ante lo que parecía el imparable avance nazi. Los aviones, tanto del eje como de los aliados, fueron puestos a prueba en primera línea. Una prueba para la que el Tercer Reich se había estado preparando durante muchos años y que la mayoría de las naciones habían procurado evitar, estando por consiguiente mal equipadas para enfrentarse a ella. Los aviones de primera línea no eran los únicos a disposición de la Luftwaffe. Modelos más antiguos aún podían ser perfectamente utilizados y eso se aplicaba igualmente a los hidroaviones. Era solo cuestión de encontrarles una misión que se ciñera a sus limitaciones. Este es un antiguo modelo de Heinkel 59 utilizado en España. Aún estaba en servicio al principio de la guerra y se usaba básicamente para misiones de patrulla. Modelos posteriores como el Dorner 18, un descendiente directo del Wal, iban a engrosar pronto las líneas del frente. Tenían un radio de acción mucho mayor, más velocidad y eran más fiables. Generalmente fueron utilizados para labores de observación, vigilando a mediados de 1941 a los convoyes aliados en su camino hacia Rusia. La valiosa información sería enviada a la base y remitida al enjambre de Stukas que, en constante alerta, esperaban la orden de lanzarse en picado. Desde las bases de Noruega, los pilotos de Stuka se precipitaban sobre el Mar del Norte, cortando las líneas de abastecimiento que tan necesarias eran para la supervivencia de los soviéticos.
En el verano de 1941 fueron casi diezmados por la Operación Barbarossa, el ataque sorpresa de Hitler. Para los alemanes, los convoyes británicos eran críticos, pero para los rusos era cuestión de vida o muerte. Otro hidroavión que prestó valiosos servicios a lo largo de la guerra fue el Dornier 24 de 3 motores. Más grande que el 18 y con mayor radio de acción, podía divisar más a lo lejos los convoyes en el mar, además de realizar inapreciables misiones de transporte y de ataque a la flota enemiga. No obstante, el concepto de 3 motores nunca fue explotado por ninguna nación tanto como lo hicieron los italianos y que utilizaron esa configuración en casi todos sus tipos de avión, menos los cazas. Este es el Can Z506, uno de los varios hidroaviones de 3 motores desplegado por los italianos para labores de bombardeo y patrulla en el Mediterráneo. Era un avión veloz totalmente de madera. De hecho, entre 1936 y 1938 conquistó varias marcas del mundo de velocidad y altura. Además, proporcionaron un servicio considerable a la causa italiana en el transcurso de la guerra, atacando y hundiendo los barcos aliados en ruta hacia el norte de África, aunque su papel se redujo enormemente cuando los portaaviones de la Royal Navy llevaron al mar a los cazas británicos. En un avión como este, encontró la muerte el comandante Franco en la Guerra Civil Española. Aunque la rutina bélica es desagradable en cualquier entorno, también es cierto que las tripulaciones italianas que operaban desde bases en el Mediterráneo estaban muy bien instaladas. Peor suerte tuvieron aquellos que operaban en el Atlántico Norte, un lugar frío y desagradable que empeoraba con el terror de la guerra. Para los mercantes aliados desde 1940 en adelante, el terror eran los U-Boot alemanes, un arma tremendamente efectiva contra ellos. En un momento dado, el único problema de sus tripulaciones era escoger blancos suficientemente interesantes. Esencialmente, los capitanes de los U-Boot consiguieron la ayuda que necesitaban de una manera inesperada. Un avión de pasajeros alemán anterior a la guerra, diseñado para volar sobre el Atlántico y transportar lujosamente a los pasajeros, fue rápidamente requisado para fines bélicos. Se necesitaba un avión con 4 motores y de gran radio de acción para patrullar en solitario por el Atlántico Norte. Desde agosto de 1940 hasta enero de 1941, el Focke-Wulf 200 Cóndor, que operaba en el Atlántico desde bases en Noruega, justo hasta el Golfo de Vizcaya, trabajó en mortífera colaboración con los U-Boot, hundiendo más de 360.000 toneladas de barcos aliados con muy pocas pérdidas por parte de los Cóndor y los submarinos. No está nada mal para un avión que fue diseñado para transportar a 26 pasajeros con rapidez y seguridad. Si no hubiera sido por la llegada de los cazas británicos de largo alcance, como el Mosquito o el Beaufighter, la combinación del Cóndor y los U-Boot podía haber causado la rendición de Gran Bretaña. Después del éxito del Cóndor, un transporte todavía más grande, el JU-90, otro avión construido para las líneas civiles de Lufthansa, fue adaptado para el uso militar. También realizaron una valiosa labor de patrulla en una versión modificada, el Junkers 290, cubriendo enteramente la parte este del Atlántico desde bases a lo largo de la costa de la Europa ocupada. La versión militar operó desde 1943 en adelante, ofreciendo a la tripulación un grado razonable de protección. Llevaba varias torretas de ametralladoras distribuidas por el fuselaje. Las versiones posteriores tenían un puesto de ametralladora en la cola, algo bastante raro en los aviones alemanes. Se ha dicho que Alemania carecía de un bombardero cuatrimotor realmente bueno. Fue consecuencia de una directriz equivocada del mando, sin nada que ver con la capacidad industrial alemana. De hecho, se construyó una versión incluso del 290, el 390 de 6 motores. En 1944, en una prueba operativa, voló hasta 20 kilómetros de Nueva York y regresó sin repostar durante todo el vuelo.
Aunque los U-Boot alemanes tenían el apoyo de las patrullas de largo alcance, perdieron sin embargo la batalla del Atlántico y paradójicamente se debió en parte a otro bombardero de largo radio de acción, el B-24 americano. Este avión destruía a los submarinos con cargas de profundidad, hundiéndolos más rápidamente de lo que podían ser reemplazados. Hasta que los aliados construyeron aviones como el B-24 y portaaviones de escolta, los submarinos alemanes eran los reyes de las oscuras y frías aguas del Atlántico. Enviaron al fondo millones de toneladas de barcos enemigos y casi inmovilizaron a los aliados. La batalla de Inglaterra puede que salvara a Inglaterra de la Luftwaffe, pero la batalla del Atlántico estuvo casi siempre ganada por los submarinos alemanes. Probablemente, el menor de los hidroaviones alemanes, y tal vez de todos los demás hidroaviones utilizados en la Segunda Guerra Mundial, fue el Heinkel 115, que se adelantó a la tecnología del momento. Este diseño verdaderamente soberbio operaba a menudo desde plataformas flotantes construidas específicamente para hidroaviones. Eran bases en las que los aviones tenían acceso a cualquier servicio de mantenimiento que necesitaran. La base disponía de grandes carros que podían transportar a los hidroaviones mar adentro antes de soltarlos. Esto evitaba el procedimiento alternativo de lanzarlos desde tierra firme, un proceso muy largo que ocupaba a muchas personas y acarreaba sus riesgos. Estas instalaciones demostraban el interés de la Wehrmacht en los programas de aviones navales e hidroaviones. El compromiso fue más allá de las máquinas. También se dieron cuenta de lo diferentes que serían las necesidades de los aviadores que las volasen. Por ese motivo, el proceso de selección de la tripulación era más riguroso y exigente que para las tripulaciones de aviones con base en tierra. El criterio era que las tripulaciones de los hidroaviones tenían que ser tan competentes en materias náuticas como en aviación. Se les exigía maestría tanto en viejas como en nuevas disciplinas. Este es un nuevo grupo de tripulantes familiarizándose con los HE-115 mientras se les revisa en el taller. También era necesario que los fabricantes de este avión fueran expertos en la construcción naval y aérea. La calidad de estos aviones fue siempre durante toda la guerra de muy alto nivel. Si observan al mecánico de la derecha, podrán ver su pie sobre una plataforma especial encastrada en el plano del avión. Algo de vital importancia si el avión tenía que ser reparado en el mar y por contra sin interés en un avión con base en tierra. Había otras muchas diferencias entre los hidroaviones y los aviones terrestres, lo que suponía un esfuerzo añadido para aquellos que lo reparaban y volaban. Todo tenía que estar ajustado y ordenado debido al reducido espacio disponible, y lo que se almacenaba debía ser utilizado correctamente. Existían paralelismos entre la vida de las tripulaciones de los hidroaviones de largo alcance como el Heinkel 115, que realizaban su labor volando sobre el mar, y el estilo de vida de los tripulantes de submarinos, que pasaban gran parte del tiempo bajo el mar. Ambos trabajaban en confinamiento, en condiciones incómodas y con miedo constante a ser detectados por el enemigo. Las exigencias de mantenimiento de ambas máquinas eran considerables. Un error o desacierto en ambos casos podía producir resultados catastróficos. Ya fuera encima o debajo del mar, los elementos podían ser implacables. El limitado espacio disponible en las misiones de los hidroaviones exigía que todo el equipo que se subiera a bordo debía ser seleccionado con criterio espartano. Pero la híbrida naturaleza del hidroavión reclamaba detalles marítimos como un megáfono para comunicarse con las tripulaciones de los barcos o un bichero para sujetar los botes hinchables a su costado, y todo debía estar siempre accesible y listo. Detalles que, desde luego, nunca se necesitarían en un avión con base en tierra.
Para los equipos que no eran necesarios en vuelo, existía una bodega de almacenamiento en el encastre de cada plano. Ahí se guardaban otros aparejos marinos, cuerdas, cabos y cables. Parecía más la cabina de un contramaestre que parte de un bombardero de alta velocidad. De hecho, estas tripulaciones de la Luftwaffe eran considerados una raza aparte, ya que tenían que hacer frente a la nueva tecnología aérea y a las viejas exigencias del mar. Estos hombres están guardando raciones de supervivencia, coñac, chocolate y material médico en un compartimento sellado dentro de uno de los flotadores del hidroavión. En caso de accidente, los flotadores, robustos y herméticos, tenían posibilidades de no hundirse y para los náufragos su inapreciable contenido podía ser la salvación. Una idea inteligente por parte de sus diseñadores que no olvidaban la crueldad del mar. Aunque el 115 se puso en servicio durante la guerra, su origen se remonta a 1936, cuando compitió con el diseño de Blom und Voss para suministrar a la Luftwaffe su primer y gran hidroavión monoplano. Heinkel demostró que su diseño era mucho más avanzado que cualquier otro del momento. De hecho, conquistó casi todos los récords más importantes para hidroaviones de aquella época. Tan concluyente fue la actuación del 115 que la Luftwaffe no tuvo la menor duda en aceptarlo como avión estándar. La decisión se justificó por el interés que las tripulaciones sentían por un avión que respondía tan bien, especialmente en las adversas condiciones atmosféricas en que solían operar los hidroaviones. No todas las bases de U-Boot alemanas tenían plataformas para izar el avión del agua y devolverle a ella cuando fuera necesario. Otra forma de botar los hidroaviones desde la orilla era sencillamente deslizarlos por una rampa de cemento que se adentraba en el agua. Un proceso simple pero efectivo que permitía al avión estar operativo un periodo de tiempo bastante corto, algo importante, dado que las misiones de rescate y ataque a menudo surgían de improviso. Una de las misiones más importantes del 115 era el lanzamiento de minas. Volaban frecuentemente a la entrada de los puertos enemigos y sobre las rutas más utilizadas por sus barcos soltaban sus cargas al amparo de la noche. Las precauciones que debieron tomar los aliados para evitar los daños de las minas inmovilizaron miles de horas de trabajo, recursos y una parte de su flota costera. Para los alemanes era una táctica de guerra muy económica, particularmente contra Gran Bretaña, supeditada totalmente a los suministros marítimos para sobrevivir. Tal vez la evidencia del éxito del 115 se puede comprobar por el hecho de que en 1942, con casi 500 aviones construidos, la cadena de producción fue cerrada para concentrarse en otros aviones. Pero a finales de 1943, en un momento en que el esfuerzo de guerra alemán necesitaba de todos los cazas posibles, el 115 volvió a construirse porque la necesidad de un suministro continuo en este avión de 1936 demostró ser insaciable. Otro avión que voló en misiones parecidas a las del 115 fue el trimotor Blom und Voss 138. Más que un hidroavión, era un buque volante, con un casco de corta longitud rematado por una cola doble. El 138 era considerado por sus pilotos como un avión más bien difícil de volar y sobre todo con mala visión para el amerizaje. Pero tenía un radio de acción extraordinariamente grande, algo vital para muchas de las misiones que se le encomendaban. Este 138 tiene instalado un cohete de asistencia al despegue debajo de cada plano. Hacia el final de la guerra, se llevaron a cabo experimentos de esta índole en un intento de acortar el despegue de los aviones pesados. A estos hidroaviones se les prestaba una especial atención porque necesitaban largas carreras de despegue y les afectaba mucho las condiciones del agua. En el despegue,
Todos los motores del avión ruedan a máxima potencia y queman más combustible por minuto que en cualquier otra fase del vuelo. Por eso, si se prolongaba, se reduciría el combustible disponible y se podía comprometer la misión. En realidad, Blohm & Voss era un fabricante de buques que entró en el negocio de los hidroaviones como una extensión de sus otras actividades. Por ello no es de extrañar que también construyeran el hidroavión más grande que entró en servicio en la Segunda Guerra Mundial. Era el Bv-222, propulsado por 6 grandes motores radiales y se le llamó Viking. Este es el prototipo luciendo sus colores civiles. Fue encargado inicialmente por Lufthansa como un avión de pasajeros de gran autonomía para el Atlántico Norte, pero rápidamente se dieron cuenta de su potencial militar y, al igual que el Focke-Wulf Cóndor, pronto fue militarizado. Voló en misiones de transporte y de reconocimiento desde Noruega hasta el norte de África. Aunque se construyeron pocos, prestó un buen servicio. Debido a sus 6 motores, llevaba 2 mecánicos de vuelo. El primero se sentaba entre los 2 pilotos y ajustaba los mandos de gases. El otro estaba sentado detrás de ellos ante una consola de indicadores que proporcionaba toda la información necesaria sobre el funcionamiento de cada motor. Helmut Rodin era el jefe de pilotos de pruebas de Blohm & Voss, un hombre que aportó una gran experiencia de vuelo en hidroaviones a su compañía, centrada en la construcción de este tipo de máquinas. También revisaba la transformación de los proyectos civiles al ámbito militar. En modelos posteriores, se colocarían varias ametralladoras en la parte baja del fuselaje, así como también 2 torretas en la parte superior. A pesar de este fuego defensivo, los Viking eran frecuentemente escoltados por cazas, ya que la Luftwaffe no quería correr riesgos con un avión del tamaño del 222 y la enorme carga que transportaba. Los planos del Viking son de particular interés porque estaban concebidos alrededor de un larguero principal que tenía más de 1 metro de ancho y que también actuaba como soporte de los motores. El larguero era hueco y ocupaba tanto espacio que era lógico colocarle dentro los tanques de combustible y aceite. A pesar de ser tan grande el Viking, hubo otro hidroavión aún mayor construido por Blohm & Voss durante los años de la guerra. Era el modelo 238. Utilizaba muchas de las características del 222, pero era 7 metros más largo. Realmente era mayor en casi todas sus dimensiones. El fabricar un avión de ese tamaño era un riesgo tan grande que Blohm & Voss construyó primero un avión a 1/4 de escala para estudiar su comportamiento. Observando a los operarios, se puede tener una idea de su tamaño. Incluso había un túnel dentro del plano que les permitía acceder a ciertas partes del motor estando el avión en pleno vuelo. Desde algunos ángulos, el 238 parecía en realidad uno de los muchos buques construidos por Blohm & Voss. Solamente se construyó uno y se invirtieron 14 meses y 600.000 horas de mano de obra para acabarlo. También se fabricaron los útiles que hubieran sido necesarios para la producción en serie que Blohm & Voss había previsto. Si el avión hubiera sido construido en serie, se calculaba que se podría acabar el casco en unas 8 semanas. Así, quizás, cientos de estos aviones con sus 6 motores diésel hubieran estado disponibles si la guerra hubiera continuado. El 238 hubiera sido dotado con más armamento que el Viking, ofreciendo un mayor grado de protección contra los cazas aliados. Realmente la Luftwaffe debió considerar a este enorme hidroavión como un proyecto viable, pues comenzó su construcción en enero de 1944.
Cuando en marzo de 1945 el avión se terminó de construir, la guerra estaba virtualmente perdida, quedando el único ejemplar del 238 como un ejemplar patético. El hidroavión más grande de la Segunda Guerra Mundial acabó sus días bajo el fuego de las ametralladoras de los Mustang aliados. Fue destruido solo 4 días antes de que acabara oficialmente la guerra. Bajo cualquier punto de vista, fue un gran logro de la ingeniería, construido durante una época de dramática escasez de materiales, mientras Alemania era bombardeada día y noche, demuestra la gran capacidad del equipo de Blohm und Voss. Como sabemos, ninguno de los aviones de la Luftwaffe llegó a Norteamérica, aunque está muy claro que tenían varios aviones capaces de llevar a cabo dicha misión. En la época en que entraron en servicio, la guerra había tomado otros derroteros y la propia Alemania necesitaba aviones defensivos más que de ataque. Es una pregunta sin respuesta, pero uno se cuestiona qué hubiera sucedido si los alemanes hubieran dedicado más recursos de su maquinaria bélica al desarrollo de aviones convencionales pero grandes como el 238, que hubieran podido trasladar el conflicto al suelo americano a través del Atlántico.